Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast pirata de la velada del año 4. Hoy no tenía que haber episodio, pero ayer, para aquellos que estáis al tanto, todo se prendió alrededor del combate de las chicas. Como sabéis, había habido un conflicto estos días, os lo conté en el episodio anterior del podcast, que está aquí en el canal, y ayer Ibai organizó un stream nocturno que tenía el objetivo de rebajar un poco la tensión que había, hablar con Alana y Celin y ver si podían solucionar todo este tema, ¿no? No funcionó directamente así desde el principio, la presión de la olla empezó a subir, y todos los que estábamos ahí, porque yo también estaba en la llamada por circunstancias de la vida, estábamos pendientes de aquí va a haber un reventón, esto se ha convertido en un campo de batalla y hoy os voy a contar todo, sobre todo para aquellos que se lo hayan perdido, la gente que quiera un poco de contexto y mi opinión sobre la situación. Allá vamos con un micro podcast, un micro episodio en el que os voy a contar todo rápidamente antes del siguiente episodio. No quería esperar hasta la semana que viene para contaros lo que ha pasado ayer, así que he dicho, nos sentamos y os lo cuento en un episodio cortito. Total, como sabéis, estos días ha habido mucha tensión alrededor del combate de las chicas por un tema de la diferencia de pesos, los guantes que se tenían que utilizar, porque dentro de las 4 chicas que participan en este combate hay mucha diferencia de pesos, ¿no? Entonces había habido una enganchada entre principalmente Alana y Celin, que estaban haciendo como un back and forth que se dice entre Alana en sus streams, Celin en los suyos, comentando, tal. Entonces Ibai organizó un directo nocturno y dijo, bueno, vamos a ver si podemos rebajar un poco este conflicto, hablar con ellas directamente, porque Ibai decía que a él nadie le había escrito con ninguna disconformidad o ninguna duda. Total, que a mí Ibai durante la tarde, que esto es el tema de por qué yo estaba en esa llamada, que fue absolutamente icónica ya dentro de la historia de la velada del año, si me preguntáis a mí, o sea, un stream improvisado se convirtió en uno de los momentos que van a guardarse en la neverita de la velada del año. Ibai me escribe por la tarde y me dice, oye Luzu, voy a hacer esto esta noche, ¿te gustaría venir un poquito antes de que yo hable con las chicas y comentamos un poco el conflicto, damos perspectiva, contexto, me dices qué opinas, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá un poco porque Ibai sabe que yo, que he participado en la velada, pues tengo una perspectiva un poco de el boxeador, ¿no? Total, que yo encantado, estuve hablando con él y con Karchez, que estaba también en su llamada, y después se sumaron las chicas. Como os digo, os voy a ir dando contexto y os voy a ir explicando cosas, porque ocurrieron muchísimas cosas. Hubo momentos muy tensos en los que de verdad pensábamos esto se va a la mierda, porque está escalando de una manera muy fea, pero yo creo que al final acabó con cosas relativamente claras y sirvió para despejar un poco, pues eso, ¿no? Toda la presión que tenía esta olla del combate de las chicas. Total, como os digo, se sumaron las chicas a la llamada, primero Nisaxter porque Celin no estaba, después Alana y ya por fin Celin y más tarde Ama. He de decir por qué, para ir haciendo cosas por partes, cuando Ama se sumó a la llamada, una de sus quejas fue ¿por qué a mí nadie me ha avisado de esta llamada y se está hablando de este tema si yo soy una de las personas involucradas en el problema y a las cuales le afecta, ¿no? Voy a romper una lanza en favor de Ibai porque la manera en la que ocurrió fue todo muy improvisado. Si no, yo no hubiera estado en esa llamada, que no pinto nada, ¿entendéis? O sea, yo ahí estaba solamente para dar mi opinión con Ibai y una cosa llevó a la otra y esto se convirtió en un stream pseudo oficial de la velada. Pues Ama le diría que originalmente Ibai había invitado solamente a Lana y a Celin, que eran las que estaban con la enganchada, pero Celin no estaba o Ibai no la tenía, Alana estaba tardando y entonces Ibai decidió invitar un momento a Nisaxter para que nos diera su opinión. Apareció Alana, después al de un rato Ibai consiguió añadir a Celin a la llamada y es cuando ocurrió todo, ¿no? Toda la reenganchada con el tema y más tarde Ibai dijo, oye, aquí hay que meter a Ama y se le invitó a Ama a la llamada. Creo que la intención de Ibai no era organizar un stream en el que estaban todas las representantes del combate, sino que originalmente era solamente para las protagonistas del conflicto de la semana, que eran Alana y Celin, para ver si se podía arreglar. Total,
estuvieron hablando del tema que ya os había contado en el episodio anterior, ¿no? Que os decía, el tema de que dentro del combate son 4 participantes y desde Nisaxter, que tiene el peso más bajo con 45 kilos, hasta Zelin, que comenzó con 65 o algo así, está, según nos dijo ayer, en 63 ahora mismo, había una diferencia muy grande de pesos, ¿no? Alana había comentado en uno de sus streams que no es justo que peleen con los mismos guantes, que los entrenadores están hablando para ver cómo se solucionaba esta situación. En el momento en que se suman todas, empiezan a decir que al parecer los entrenadores y Sandor han hablado ya y se ha decidido que se pelee con, bueno, Nisaxter y Alana, que son las que tienen el peso más bajo, con, si no me equivoco, era 12 onzas, y que Zelin y Amablitz peleasen con 14 onzas. Esto, para quien no lo sepa, es el peso del guante. Los guantes de más onzas hacen menos daño y pesan más, entonces a la gente que tiene más peso y que por lo tanto puede tener más impacto o más fuerza a la hora de conectar golpes, se les da un guante un poco más grande con respecto a la gente más pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, Zelin no estaba contenta con esto por lo que ya habíamos comentado. ¿Por qué? ¿Por qué surge esto a un mes de haber acordado la pelea y haber empezado a entrenar, cuando además Zelin también está bajando peso, etcétera, etcétera? Total, hubo momentos en el que todo se calentó muchísimo. Yo creo que además Alana y Zelin son como muy dadas a eso, ¿no? A si surge la chispa del conflicto, defienden su posición, ¿no? Y entonces eso llevó a que empezasen a decirse cosas, empezasen a cortarse y decirse déjame hablar. Bueno, ya os imagináis, ¿no? Lo típico de este tipo de situaciones. Hubo algún momento un poco extraño, por ejemplo, porque ya os digo, yo aquí al final mi objetivo que me he propuesto es informar y informar de forma objetiva. Creo que el momento XD de la llamada y en el que todos nos llevamos un poco las manos a la cabeza fue un momento en el que Alana le dice a Zelin que si le estaba llegando la menstruación, que si estaba, no sé, porque estaba enfadando, ¿no? Estoy buscando que la pelea sea lo más justa posible. Ni siquiera me dejas hablar, te alteras y te pones a gritar como loca. No sé qué sea, no sé si tienes algún problema, si te está bajando, si te llegó la menopausia o qué es lo que tienes. Bueno. Lamentable, Ibai, lamentable, en serio. No, por favor, No, a ver, lamentable. por favor, un segundo, Luzu, En di fin. algo. Luzu, di algo, por favor, di algo, por favor, Luzu, es que Madre mía. una cosa, me metéis en unas encerronas, pero esto no hace falta tampoco entrar en eso, os lo digo en serio, y además me gusta ver que ya, hostia, ha habido un acercamiento. Claro, acercamiento. Era 14-10 en teoría. Ahí. Bueno, entonces, esto, Zelin, ¿qué pasa? ¿Que tu entrenador lo ha aceptado? ¿Lo del 14-12? Hombre, a ver, ¿qué va a hacer? Si todo el mundo le dice que tiene que, pues tengo que hacerlo también. ¿Yo qué voy a hacer? Lo que me dicen los entrenadores. Si Sandor dice eso, pues mi entrenador tiene que aceptar eso, ya está. ¿Qué hacemos? Creo que ahí se pueden ver un poco las caras que ponemos todos instantáneamente. No creo, porque sé cómo funciona esto y sé que todo el mundo va a ir a funar a Alana. Ya he visto comentarios por Twitter, Alana, qué comentario más machista, no sé qué, no sé cuál. Yo creo que no hay que darle mucha importancia, yo creo que es algo que Alana dijo en el enfado del momento, pero estamos muy acostumbrados hoy en día a que en Twitter a todo el mundo por algo que ha dicho se le triture y se le crucifique, y no, yo no creo que Alana lo dijera con una intención machista ni nada por el estilo. Zelin probablemente estaba igual de enfadada, quizás se contuvo un poco más, pero si no le hubiera dicho cualquier cosa también. Yo creo que en esos momentos tenemos que intentar simplemente rebajar la tensión y hablar o dialogar, intentar crear diálogo fructífero, ¿no? Diálogo productivo. Me encantó la reacción de Ibai, porque Ibai, en el fulgor de todo este momento y en las llamas del infierno en el que estábamos todos, imagínate yo, además, que no pintaba nada ahí, o Karchet, ¿sabes? Porque estábamos sin vender para comentar. Ibai, después de que dijera eso a Lana y que Nisaxter y Zelin también estaban arrancando, coge y dice: Luzu, por favor, di algo. Como, ¿sabes? Pasándome un poco la patata. Entiendo por qué lo hizo Ibai, porque Ibai, al final, yo creo que vio en mí a alguien, porque me conoce mucho y sabe que yo se me da bien rebajar la tensión cuando hay algún conflicto o poner un poco de sensatez en un momento como ese, ¿no? Pero claro, yo de repente me vi ahí con la patata caliente en las manos, en plan de wow, ¿qué coño hago ahora? ¿Sabes? O sea, ¿qué digo? Porque esto no tiene nada que ver conmigo y de repente acaba de escalar muchísimo. Creo que, ya os digo, es un clip absolutamente icónico en 24 horas. Pero como os decía,
La cosa es que ocurrió eso, ¿no? Alana estaba diciendo que estaban hablando los entrenadores, que Sandor también, a Céline y Nisaxter todavía no les habían avisado exactamente. Nisaxter decía que le había llegado un mensaje sobre el tema de que cómo se iba a repartir, pero la sorpresa surgió cuando de repente Ama se une a la llamada y dice que por qué a ella nadie le ha consultado, es decir, por qué Alana, siendo su compañera de equipo, no le había consultado sobre esto, porque ella, estando en un peso medio entre todas, de repente tiene que participar y pelear con un guante de peso superior como el de Céline para suplir el problema que está habiendo entre entre Alana y Céline, ¿no? Entonces decía, como compañeras de equipo, quizá hubiera estado bien que se me hubiese consultado a mí primero. Yo no entiendo es por qué Alana está tomando decisiones sin haberme consultado antes y se supone que somos un equipo y por qué no habla conmigo. Pero porque, porque tú estás viendo a tu beneficio nada más. Pero yo no estoy viendo mi beneficio, yo platiqué con Ronnie. Ronnie es el que está llevando todo esto, yo no estoy haciendo nada de esto. Pues sí, yo también hablé con mi entrenador, o sea, debe ser algo que nos acomoda a las 4, no algo que solo se le acomode a una, creo yo. A pesar de todo. Sí, pero al final tampoco es que esté viendo solamente por mi beneficio, si somos un equipo y tú sabes que al final del día, entre Céline y yo, si va a haber 8 kilos de diferencia o hasta 9, somos un equipo también, hay que ayudarnos entre los dos. Yo también tengo kilos de diferencia tanto con Nisaxter y con Céline, ¿ok? O sea, todas tenemos son 8 o 9 kilos, Creo que ese fue el punto en el que todos nos dimos cuenta de, wow, aquí está habiendo un problema de comunicación. Está habiendo un problema de comunicación muy grande porque si Ama le han dicho que tiene que hacer eso, pero no ha sido parte de esa conversación, al final tienes que buscar, ya lo decía yo el otro día, no tienes que buscar una situación en la que todo el mundo esté cómodo, en el que todo el mundo tenga unas circunstancias en la pelea similares. Y le repito, tanto para Lana, como para Céline, como para Ama, como para Nisaxter. Así que yo creo que a partir de ese punto sí que se rebajó mucho la tensión de la llamada, porque Ama y Nisaxter yo creo que estaban más haciendo un papel de vamos a llegar a un acuerdo todas, porque al final, pues por un motivo o por otro, cada uno tenemos un carácter distinto, ¿no? Yo creo que Alana y Céline estaban más con la enganchada esta, ya os decía, ¿no? Y la verdad es que al final hablaron todas, les dijimos también nuestro punto de vista, los que no estamos participando en la pelea, que es que todo el mundo queremos ver esta pelea, que la prioridad es llegar a un acuerdo para que pueda suceder, porque para mí ya es una de las peleas más esperadas de este año. O sea, todos estamos muy expectantes por ver esta pelea y la prioridad debería de ser dejarnos de muchísimos rollos y ver cómo se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Digo, la prioridad debería de ser que llegáramos, me incluyo, no yo, me refiero a todo el mundo que está alrededor de esto, ¿no? Dejar de lado tonterías y decir, mira, ¿qué es de verdad lo mejor para todas? Estuvieron hablando de que van a revisitar estas negociaciones. Ama decía que su opinión es que todo el mundo pelee con los mismos guantes, así que veremos a ver qué es lo que ocurre. Al final ya lo decía yo también en el episodio, ¿no? Por mucho que queramos hablar, y porque todavía había gente en los comentarios diciendo, no, Luzu, el peso en un combate de boxeo es súper importante. Sí, no seáis pesados, sí, en categorías superiores. Estamos hablando de gente que nunca ha cogido un guante de boxeo. Darle a Céline, por mucho que tenga más peso, darle a Céline un guante mucho más pesado que a Lana no tiene ningún sentido, porque Céline no sabe usar su peso, ¿entendéis? O sea, Céline es una persona que golpea con mucha menos fuerza a pesar de tener más peso que Alana. Entonces hay que ver esto, hay que dejarlo en manos de Sandor y de los entrenadores para que decidan todo esto, porque ya os digo que no es una situación normal y no es una situación de como si estamos hablando de un combate entre Canelo y no sé quién. No es lo mismo, y aquí el peso y las onzas no juegan el mismo papel. Yo lo decía, sí que creo que juegan más papel, por ejemplo, la altura y el alcance que tiene alguien con el brazo, porque eso sí que es determinante cuando la gente no sabe boxear, pero no tanto con el tema del peso y la gente se está volviendo absolutamente loca. Digo, la prioridad es que suceda el combate, que veamos este espectáculo, porque creo que va a ser uno de los mejores combates que hemos visto nunca, o sea, ya se está perfilando en esa dirección. Así que esto es lo que ocurrió ayer. Creo que, como os decía,
Alanna y Zelin tienen un carácter distinto y estaban ahí un poco más metidas en el conflicto. Incluso a Alanna se le vio, yo creo, reculando un poco al final y dándose cuenta no de que no tenía razón, porque siempre, y reitero, Alanna tiene razón desde su punto de vista. Creo que Alanna se dio cuenta de que no estaba siendo productivo el conflicto y se le vio mucho más dispuesta a hablar hacia el final de la llamada, ¿no? Wow, fue de verdad una noche. O sea, yo estaba ahí para hablar un poquito y charlar con Ibai y al final estuve en la llamada como dije, o sea, tengo el asiento ahora mismo para toda esa gente que quiere disfrutar de estas cosas, porque al final son parte de la velada también, ¿no? No nos gusta a nadie la toxicidad, pero sí el conflicto divertido y la charlita, ¿sabes? El chisme, eso sí. Así que, hijos, hijas del chisme, aquí os he traído hoy todo esto que ha pasado. Decidme qué es lo que pensáis. Yo creo que van a encontrar una manera de llegar a un acuerdo. Por X o por Y encontrarán la forma de cerrar toda esta situación los entrenadores y Sandor, que como os digo, al final podemos todos especular y dar nuestra opinión, pero aquí los expertos en boxeo son Sandor y los entrenadores. Y esta es una cosa de las boxeadoras. Los demás somos simplemente gente que estamos para disfrutar y comentar y ya está, pero nada más. O sea, ayer yo me encargué también de decirlo unas cuantas veces para que lo supieran la gente que nos estaba viendo y que también supieran las boxeadoras que respetamos mucho su posición, que no era la intención ni de Karchev ni mía, por ejemplo, que no pintábamos nada ahí, que no era nuestra intención influir en nada. Nosotros estábamos simplemente para dar nuestro punto de vista y ya está, pero esto es una cosa de ellas y les pertenece. La pelea le pertenece al boxeador o la boxeadora y hay que respetar eso y hay que entrar cuando te dejen entrar, si acaso a dar tu opinión, si te la piden, y si no, callados y a ver lo que pasa. Así que contadme qué es lo que pensáis, cómo veis esto. Nos veremos la semana que viene con más cositas. No sé qué día subiré el episodio porque, bueno, ya os contaré, pero bueno, ya que esta semana ha estado súper cargada, espero que estéis todos bien alimentados de contenido de la velada. Os iré contando qué es lo que sucede, qué es lo que veamos nuevo, los entrenamientos, cualquier otra novedad. Y hasta entonces, pasadlo bien, suscribíos y dejad vuestro like. ¡Hala! Cuidado que el conflicto está ahí fuera.